Bueno, y mucho se habla en esta cuarentena, Elsa, de la cultura, qué va a pasar con ella, si esta cuarentena, este tiempo que tenemos para nosotros, realmente va a ser en beneficio de mayor cultura o de una cultura distinta, va a ser en beneficio de poder leer más, o finalmente será una consecuencia negativa. Bueno, y tenemos un autor chaqueño que fue ministro de Educación, presidente del Instituto de Cultura, que tiene un libro que fue muy conocido y que trató la problemática de la cultura antes de esta pandemia, cuando no pensábamos en esta pandemia. Estamos hablando de culturicidio. Y estamos hablando justamente del profesor Romero. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas noches. Muy buenas noches a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, profesor Francisco Romero, cuando usted escribió Culturicidio, no pensábamos en esta pandemia, creo que por ahí ni en los peores sueños suyos imaginaba todo esto, ¿no? Y en ese momento era un culturicidio. Ahora, esta consecuencia de la pandemia, ¿cómo podemos denominar o cómo va a impactar en la cultura? Es muy buena pregunta. Si nosotros entendemos a la cultura en sentido amplio como forma de vida comunitaria, estamos muy afectados, nos atraviesa a todos, porque por un lado nuestra vida es comunitaria, está como suspendida, estamos recluidos en nuestras casas, consumiendo, sí, en forma digital, en forma audiovisual, contenidos culturales, pero nuestra forma de vida cultural está suspendida. Y para quienes producen cultura, para quienes trabajan en las artes, para las trabajadoras y los trabajadores culturales, también están en problemas porque requieren de la comunicación, y esa comunicación que se da en centros culturales, en las Exacto. plazas, que se da en forma callejera, en teatros, en cines, que se da en espectáculos masivos, es, como bien se sabe, y ustedes lo recuerdan con frecuencia, es lo último que se va a habilitar. Yo pensaba, mientras me mandaban las dos preguntas, cultura en jaque o una oportunidad, Sí, sí. pensaba en la frase del célebre pedagogo Simón Rodríguez: o inventamos o erramos. Hay muchos productores culturales que están produciendo digitalmente, que están pensando en que esto vino para quedarse, no la pandemia, sino los cuidados que deberemos tener, por ejemplo, para retomar nuestra vida comunitaria. Así que estamos tratando de adaptarnos a una cultura distinta en la que ya estamos metidos. Este es el año del gran confinamiento, así se lo está pensando, se está escribiendo, así que estamos atravesados por esto. Sin duda, esto tiene una consecuencia en la historia y si uno tiene que hacer memoria, profesor, de un hecho parecido, ¿usted con qué compararía? Porque veo que después de una gran resistencia, por ejemplo, el Mayo francés del 68, posteriormente, esta revolución que se dio en el mundo, después trajo sus consecuencias culturales positivas. Se me hace hoy hacer una analogía. ¿Qué otro acontecimiento usted recuerda parecido que haya generado una resistencia y a través de eso un crecimiento o un renacimiento cultural? La primera y la más importante es la creación de la imprenta. Recuerden que la imprenta vino a producir en serie lo que antes se trabajaba de modo artesanal. Así que ese fue el primer gran hecho que hizo que los modos anteriores de transmisión cultural cambien rotundamente. En el seno religioso se dice que haber abandonado la misa en latín y transmitirla en cada uno de los idiomas vernáculos también produjo un cambio notorio. Y yo diría que lo otro que nos sacudió más coetáneamente es el diálogo que tenemos que tener intergeneracionalmente, porque hay los centennial que vienen ya con una estructura cognitiva donde lo digital para ellos son formas habituales de interconectarse
con gente que no conocen, con la cual pueden interactuar y hasta jugar 4 o 5 personas en lugares diferentes. Ese mundo en el que estamos habitando de alguna manera estaba prefigurada por la vida de nuestras más jóvenes generaciones. Así que yo diría la última, la irrupción de Internet o del celular en nuestras vidas. Si uno piensa en una escena de cuando podíamos ir a un bar o un restaurante, a mí me azoraba ver 4 personas que se juntaban para estar ahí y que estaban cada una metidas dentro con sus propios celulares. Yo decía, bueno, ahí hay ya una forma de vida cultural distinta. Lo que pasa es que ahora todos estamos obligados a llevar esta clase de vida, ¿no? Claro, claro. Profesor, y en esa reflexión que usted hace muy bien de ir quitando o tratando de rescatar lo positivo que situaciones límites pueden llegar a tener como impacto en la cultura, ¿qué nos podemos imaginar en torno a la lectura o a la producción de libros o a la producción de historias puede llegar a tener esto? ¿Cómo, es decir, lo puede pensar usted en estos momentos donde estamos atravesando, no sabemos si estamos en la mitad del camino, si ya pasamos lo peor o si lo peor va a venir todavía? ¿Qué puede ocurrir? Excelente pregunta, Elsa. Las grandes crisis traen grandes producciones estéticas. Yo voy siguiendo, como lector voraz también del mundo digital, los distintos diarios de la peste. Googleen diarios de la peste y van a ver que hay distintas escritoras y escritores o periodistas que van escribiendo día por día sus impresiones frente a algo que sabemos que existe, pero como que nos colocó en otra era. Ya hay por lo menos 10 o 20 producciones que, a diferencia de otra época, se van escribiendo en tiempo real y uno puede seguir esas reflexiones. Hay algunos que dicen que vamos hacia una sociedad mucho más controlada digitalmente. Hay otros que dicen que es una gran oportunidad para repensar toda nuestra existencia, porque descubrimos de golpe que con poco antes éramos más felices y que, en fin, me parece que hoy podemos seguir en tiempo real lo que se está pensando, y eso es como una democratización del proceso de producción. Profesor, usted está trabajando también actualmente en el Ministerio de Educación. Hoy, sin querer, ¿no? Hablábamos hace un año, hace 2 años, de las plataformas educativas, de los contenidos educativos. Hoy, sin querer, hay una urgencia de contenidos educativos, pero a su vez esta urgencia tiene que ver también con una identidad bastante vapuleada, porque es decir, hay poca producción de contenido, no hablemos de regionales o chaqueños, porque siempre hubo poca producción, digamos, porque casi todo siempre se centraliza en Buenos Aires, pero hay poca producción también de contenidos latinoamericanos, de contenidos regionalizados. Usted, a partir de esta pandemia o de esta cuarentena, ¿cree que se va a poder, o sea, que esta crisis o que esta oportunidad podrá integrar más a Latinoamérica en esto y tratar de frenar un poco el avasallamiento del país del norte, que en definitiva en los 70 y en los 80 nos colonizaba con las películas y ahora nos coloniza con Internet o con las redes? ¿Usted cree que esto puede llegar a cambiar? Es la gran ocasión. Canal 9 ha sido pionero en ese sentido, dando a conocer producciones regionales, y me parece que la producción de la ficción local, regional, frente al avasallamiento de lo global, es un requerimiento importante, no que es la alfabetización cultural, sino al fin y al cabo conocer lo que se ha escrito, lo que se ha pintado, lo que se ha musicalizado, lo que se ha producido en danza, en el mundo audiovisual. A veces conocemos demasiado lo que sucede en otras latitudes, que tiene que ver con problemas que son universales, pero es muy bueno que podamos rescatar también la riqueza que existe acá. Hay mucha producción latinoamericana
que circula por ámbitos marginales. Me parece que es una gran ocasión para que se priorice. Fíjate, no tenemos una ley nacional de cultura, hay una ley nacional de educación, pero no hay una ley nacional de cultura que plantee este tipo de cosas. Así que yo abogo porque se realice lo que planteás. ¿Cuál es el principal desafío ahora de los protagonistas culturales, más allá de las autoridades, los gobiernos, los educadores, los actores inmediatos que hoy por hoy decir, bueno, los músicos, los artistas plásticos, aquellos que necesitaban de un salón, de una aglomeración de gente para mostrar su arte? Ahora, ¿qué hacen? ¿Cuál es el desafío de ellos? ¿Por qué camino tendrían que ir? Está muy bien lo que decís. Yo hace poco compartía con Dayana, para que después Canal 9 lo pueda difundir, la serie de programas que ustedes pueden linkear para ver los beneficios a los cuales pueden acceder distintos artistas, sobre todo los artistas independientes que la están pasando peor. Lo otro tiene que ver con buscar formas asociativas solidarias. Hay mucha gente que vive de esto y eso es muy importante poder transmitir, que en este momento se está pensando en distintos programas para el beneficio. Pero lo otro es que busquemos formas alternativas para producir, en el caso de la literatura, ciclos literarios. Estamos pensando inclusive en una feria del libro virtual, porque hoy tenemos libros digitales, amamos los libros físicos, sobre todo quienes tenemos determinada edad, pero hoy hay lectores centennial que leen mucho. Lo que falta a lo mejor es una pedagogía de la lectura para esos nuevos lectores, pero me parece que hoy tenemos no solamente que pensar en lo digital, sino en quienes están del otro lado, en las generaciones más jóvenes, buscar un lenguaje más empático, porque no solo se trata de producir contenido, sino pensar que detrás de la pantalla, de las pantallas, hay vidas que necesitan ser acariciadas, estimuladas, porque este es un momento dramático de la existencia. Sí, profesor, y justamente yo estaba pensando en eso. Dos cuestiones me gustaría compartir con usted. El tema de los libros digitales. Nosotros, que tenemos el privilegio de tener la edad que tenemos, amamos los libros físicos. Cuesta acostumbrarse a los... Nos cuesta horrores. Yo adoro sentir el olor del libro nuevo y hojearlo, marcarlo, ponerle algunas señales y demás. Esta situación justamente va a hacer que la lectura digital sea todo un auge. La plataforma hoy, la escuela es no a distancia, sino online, como dicen. Eso por un lado, y ya usted también más o menos comparte la idea que vamos a tener que cambiar de mentalidad en torno a si queremos seguir leyendo y no renunciar al libro físico. Y otra cosa. Usted decía acerca de muchos pensadores o escritores que en estos momentos ya están contando, haciendo creaciones en torno a esta historia de la pandemia. Hace muy poco en nuestra plataforma dimos con una película que se llama Contagio, que fue como un adelanto, ¿no es cierto? Un adelanto de las cosas, pero la pregunta es, quien hoy produce un libro sobre lo que nos está ocurriendo a la humanidad, después ese libro pasa al cine, ¿qué opinión tiene usted de eso? ¿Qué diferencia le encuentra? ¿Le gusta? ¿Comparte? ¿Le llega el cine lo mismo que el libro? Son dos lenguajes muy distintos y son muy contadas las ocasiones en que una sensibilidad de un cineasta que aparte concibe el mundo en imágenes pueda ser estimulado a partir de un libro. No siempre han sido buenas estas relaciones. Yo pienso que están elaboradas para dos públicos diferentes y generalmente quienes escriben guiones cinematográficos piensan en el espectador cinematográfico. Un escritor, una escritora, en cambio, piensa en un lector. Piensa que el lector se va a demorar y que además no necesita una imagen. El lector lee 6, 10 palabras e inventa desde su cabeza, inventa un mundo. En cambio, el cine, vos tenés ahí las imágenes. Entonces, las imágenes son las que te cautivan. Son dos lenguajes distintos. Yo pienso que
no siempre son matrimonios felices, No, así para que nada. cada uno tiene que conservar su vida propia. Exacto, y generalmente el autor nunca está conforme con la producción Claro. cinematográfica posteriormente, ¿no? Y quien leyó primero el libro y después vio la película se queda generalmente con el libro, ¿no? Suele suceder. Profesor, sí. disculpa. No, Hoy estoy adelante. charlatana. No, adelante, Hoy- adelante. Me gusta que se apasione así. ¿Cómo hacemos para que los chicos se entusiasmen más con la lectura? ¿Cómo no leerles? Buscarles lecturas, motivarlos. La lectura, una vez que arrancan, el libro seduce muchísimo. Con los adolescentes, que usted sí. tiene bastante experiencia con adolescentes. Ahora con mi nieto, yo les quiero contar que tengo un nieto que el 14 de abril cumplió 10 años y con él practico algo que a mí me apasiona, que sin obligación, leerles durante 3 a 5 minutos un cuento bien leído, con pasión. Primero a uno le tiene que gustar lo que comparte, ¿no? Sí. Y luego no hay tarea, no, se comparte, y esa magia de crear ese momento para tu nieto, para tu hijo, para tu hija, es un momento insuperable. Yo ahora estoy probando lo siguiente, porque está en PDF además, así que lo recomiendo. El Eternauta, de Héctor Germán Westergel. Le leo un capítulo como cuando era chico, que iba a comprar al kiosco de la esquina y que salía por semana, y después decía continuará. Entonces, más vale dejar con hambre a los niños, a las niñas, a los adolescentes, nunca dejar de leerles eso. Es un momento mágico en la familia. Una última respuesta le pido, profesor, y bueno, seguramente lo vamos a volver también a entrevistar, porque no alcanzan por ahí los minutos hablando de cultura y de educación. Pero tiene que ver con los padres, ¿no? Hay padres que a nosotros nos preguntan, que estamos en la comunicación, dice, mi hijo le cuesta estudiar por el libro, pero ve un video en YouTube o ve un video en una plataforma y así aprende mejor o le cuesta menos. Y dice, pero yo no quiero que estudie de la tele o no quiero que estudie el celular, quiero obligarlo a estudiar del libro. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? Primero, la obligación es difícil con todas las personas. Claro. Hay tutoriales, por ejemplo, yo he seguido toda la línea tutorial de Felipe Pigna, de Darío Zeta, que es más difícil, Darío Starragber, y lo que veo en los buenos tutoriales es que tienen una síntesis, un uso del lenguaje y de la brevedad. Se dice que hoy los centennial tienen 1 minuto y medio de capacidad de concentración neta para un video. Quienes son millennial, 3 a 5 minutos. Combinar el buen texto, primero breve, sustancioso, con un tutorial en video, es excelente, porque además la pregunta es, ¿para quién queremos enseñar? Para jóvenes que pertenecen a otro mundo, que se apropian de la información de otra manera, no ya a través del diario. Se habla de los lectores de redes sociales, que tienen un nivel de concentración. Me parece que tenemos que estudiar con quienes nos comunicamos para luego buscar las mejores estrategias. Profesor, ¿usted se recibió en la escuela normal? Exactamente. No voy a decir el año, pero creo que habrá sido en el año 1981. En el año 1980, Elsa. ¿Era compañera? Yo soy más joven. Elsa era, nos veíamos en los pasillos, pero sí, Elsa es más joven, por supuesto. Obviamente, yo soy jovencita. Él era... profesor, ¿qué profesora de lengua, decíamos en ese momento, de la escuela normal, usted recuerda? Y quizás allí fue que empezó a acariciar esta profesión en la escuela secundaria. Yo me acuerdo de la bravísima profesora de lengua, a ver si coincidimos, si era la misma. Excelente, obviamente. En mi caso, en tercer año, la profesora Mata, una profesora muy bajita que me enseñó a amar la literatura.
pero yo en realidad le debo todo a mi abuela, maestra normal, que se había quedado sorda muy temprano, así que me aprendió a leer los labios y ella me narraba todas las siestas, así que de ahí, bueno, mi mamá es profesora en lengua también, seguramente habrá sido tu profesora, ¿sí? Sí, creo que sí, y la señorita Sanchís. La señorita, vos sabés que no la tuve, la conocí sí a Nenina, ese era su apodo porque era amiga de mi mamá, una estupenda profesora. Hemos tenido profesores notables, Sí, la verdad, muy dedicados. Muy Eso compartimos, ¿no? Nos han marcado Profesores notables. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Francisco Teté Romero, porque acá lo conocemos todos así. Hay un agradecimiento especial de la productora periodística Diana Miranda con usted por su amabilidad, por la predisposición, porque realmente estamos acostumbrados a hacer este tipo de notas y con estos temas personalmente. Por eso hay que probar la videollamada, la tecnología, para que salga todo bien esta charla, porque por ahí uno lo ve en 5 o 10 minutos, pero hay que producirlo todo esto. Así que bueno, me pidió que se lo traslade. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buenas noches. Gracias igualmente. Un abrazo grande. Bueno, justamente una anécdota cortita que seguramente el profesor está escuchando y está viendo y por ahí la sabe, pero bueno, es bueno reiterarla. Estaban promocionando la Bienal de la Fundación Urunday, una de las bienales. Estaban promocionando una de las bienales y justamente llegan con el video, duraba 10 minutos, la gente de la producción. Ahora le cuento, después de la alerta sanitaria. Exacto, alerta. Ahí tenemos el inicio de alerta sanitaria en toda la provincia del Chaco. Y ahora sí, las historietas de antes continuará. Ahora cuento la anécdota. Bueno, favor. Estaban promocionando la Bienal de Escultura, estaba ahí Lisandro Fernández, estaba Eyman, estaba Hernán Guaisma, y llegaron con un video para promocionar la Bienal en el mundo de 10 minutos, o 7 u 8 minutos. Y entonces le presentan a Fabriciano y le dice, ¿qué te parece el video, Fabriciano? Y le dice, espectacular. La verdad, las imágenes muy buenas, el texto muy bueno. Nos acordamos de los países que vinieron, nos acordamos de los países que van a venir. Ahora, quiero lo mismo, le dijo Fabriciano, pero en 1 minuto y medio. Justo el profesor Romero contaba esto, que justamente los centennials están preparados para 1 minuto y medio y después de ese 1 minuto y medio se va toda la atención. Entonces Fabriciano lo había leído, lo había escuchado en uno de sus viajes. Ellos llegaron con toda la expectativa, la gente de la Fundación Urunday, de marketing. Le mandamos un abrazo a los muchachos, con la música de Ale Acosta, con todo. Y dijeron, está espectacular, pero hacémelo en 1 minuto y medio. Muy diplomático, muy bien, Fabriciano. Abrazo grande para Fabriciano también, que nos ve todas las noches.